Me explico. Lo que vamos a ver ahorita es el manejo de controles gráficos u objetos dentro de lo que es ASP.NET. Básicamente lo que queremos ver es esto, en resumidas cuentas, cómo funciona cuando yo ingreso objetos como por ejemplo cuadros combinados o cajas de texto dentro de una grilla, ¿sí? Eso es básicamente lo que vamos a ver. Para hacer uso de esto, nosotros lo que vamos a hacer es la utilización del objeto denominado como FINControl. Lo que sucede es lo siguiente: normalmente cuando uno hace una consulta dentro de una grilla, por lo general si le mandamos, sea con asistente o sea por programación, lo que nos devuelve es esta parte de aquí, solamente etiquetas. Ahora, la ventaja que tiene ASP.NET es que aparte de etiquetas nos permite colocar objetos visuales como por ejemplo son las cajas de texto o son los cuadros combinados. Cuando nosotros los insertamos, .NET hace una diferencia entre lo que son elementos de la grilla propia y los elementos insertados manualmente por el usuario. Entonces miren, básicamente por ejemplo, si quisiéramos darles un caso, por ejemplo, digamos con nuestro sistema que estamos manejando, hay que entender que los objetos que están aquí son netamente templates o item templates que están dentro de la grilla y que van a ser jugados contra estos, ¿sí? Normalmente para hacer esto vamos a hacer el siguiente ejercicio pequeño de funcionamiento. Verán, nosotros teníamos esta tabla de aquí en la cual solamente teníamos los datos del estudiante, ¿no es cierto? Vamos a hacer una adición más a este ejercicio, a la tabla estudiante, en la cual simplemente le voy a decir si está activo o está inactivo, ¿sí? Entonces, desde una grilla, yo lo que voy a hacer es simplemente que me saque el listado de los estudiantes y que me permita desde un combo box activarle o desactivarle un estudiante, ¿sí? Es el ejemplo que vamos a realizar. Entonces vamos a aumentar un campo más. Déjenme abrirle el SQL Server Management. Netamente teníamos la tabla biblera, ¿no? Y teníamos una tabla que era de veo estudiante, me parece. Estudiante. Ya teníamos, me parece, estas columnas de aquí que son las observaciones, correo y bla bla bla. Vamos a hacer una pequeña modificación en la base de datos y lo que voy a hacer es agregarle un campo el cual se va a denominar estado, que va a decir si el estudiante está activo o está inactivo, ¿de acuerdo? Pero la cosa es que con el .NET vamos a hacer eso, es decir, vamos a agregar un campo simplemente que diga estado y va a tener simplemente un valor, un 1 o un 0, 1 si está activo, 0 si está inactivo. Pero este estado, como nosotros digamos que tenemos 1000 estudiantes, lo que vamos a hacer es que a través de una grilla nos saque el listado de estudiantes y simplemente desde ahí le active o le desactive, pero para ello necesitamos de recurrir que en la grilla tengamos objetos gráficos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la grabación del cambio, ¿sí? Entonces una vez que está hecho el campo en la base de datos, nosotros vamos a verificar lo siguiente. Al momento que hacemos la programación de la consulta, quiero que se den cuenta que lo único que estábamos haciendo es que me seleccione los datos de la tabla estudiante y eso es todo. Entonces si nosotros corriéramos de esta aplicación, básicamente lo que nos va a mostrar, como hemos visto hasta la fecha, solamente los datos, nada más. Ahora lo que vamos a hacer es que va a haber un campo estado nuevo, ahorita lo acabamos de aumentar. Aquí está déjame abrir el navegador. Dije abrir el navegador. Entonces en el navegador debería de aparecerme la consulta como la hemos venido haciendo. Ya, consultar.
y está hasta ahí, ¿no es cierto? Pero si se fijan bien, a la parte derecha se aumentó una columna que denomina estado, por lo que está mostrando de la tabla, ¿no es cierto? Entonces lo único que voy a hacer en este ejercicio es muy sencillo. Quiero hacer que aquí aparezca un, digámoslo así, no sé, un cuadro combinado, un check, un option, ustedes decidirán que quieren hacerlo. Pero la cosa es de que en la parte de acá, aparte de seleccionar, voy a tener una opción, quiero poner una opción que diga activar. Entonces cuando le pongo activar, le pongo activado, paz, entonces le va a poner estado activado. Cuando le ponga por ejemplo desactivado, pam, coge y le manda desactivado automáticamente y estos valores les muestra en la consulta. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero hacer. Pero más que todo no es tanto activarlo o desactivarlo, sino el chiste del ejercicio es aprender cómo se puede introducir objetos personalizados como cuadros combinados dentro de esto. Entonces miren, para hacer ello es muy sencillo, solamente que en la parte de acá yo voy a hacer un clic y pongo Add New Column, ¿sí? Y en esta parte de la columna lo que hago simplemente es agregar un Template Field. Entendamos que un Template Field es un botón u objeto personalizado. Entonces yo por ejemplo le voy a poner acciones, no sé, masivas. A veces era para activaciones, mejor pongamos activaciones, para que se te da la diferencia. Entonces obviamente que lo que va a hacer es aparecerme simplemente una columna en la parte de aquí, y lo que voy a hacer es hacer un edit template. Y si se fijan bien, como ya tenemos varios templates, uno de ellos era el de eliminar registro, aquí debe aparecerme otro más, como por ejemplo el de activaciones. Entonces como se pueden dar cuenta, ya hay una columna de template adicional, en este caso de activaciones. Le hago clic en Intent Template y lo único que hago aquí para que me funcione mi sistema es agregar un objeto como por ejemplo, vamos a hacerle con un drop down list, que es un cuadro combinado que ustedes lo conocen, y este simplemente va a tener dos valores que lo hacemos haciendo clic aquí, editarlos, y le vamos a poner add y le vamos a poner de texto activado, ¿sí? Activar al estudiante. Y cuando le ponga activar, ¿qué debe aparecer? El sistema, mandarle un 1, ¿no es cierto? Tomen en cuenta que en los drop down list o como cosas combinados, una cosa es lo que aparece y otra cosa es la que manda. La que aparece es lo que aparece el visible, lo que manda es un parámetro, puede ser un 1 o un 0, o puede ser el mismo texto, depende de lo que ustedes necesiten. En mi caso le voy a poner que tenga activar y cada vez que ponga activar le mande un 1. Y cuando quiera otra opción voy a ponerle desactivar, y cuando le escoja la opción desactivar, pues va a mandar como parámetro 0. De esa manera lo que vamos a hacer es que aparezca una columnita en la grilla, y cuando ponga activar, pues le activará al estudiante. Cuando le ponga desactivar, le desactivará al estudiante. Algo sencillo. Ahora, una vez que está hecho eso, le ponemos un OK y la máquina me sale de esta manera. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que siempre debemos habilitar el auto postback, ¿sí? En el auto postback significa que cada vez que haga clic aquí, haga algo, porque debe hacerlo directamente desde el combo la acción, no desde un botón de comando. Entonces una vez que está hecho esto, miren, ponemos End Templated Item y se van a dar cuenta, miren, que ya me sale un objeto, ¿sí? ¿Cuál es el chiste? Que este objeto de aquí, activar es 1 y desactivado o desactivar es 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo ponga activar, le va a activar al estudiante. Cuando ponga desactivar, le va a desactivar al estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, pues la idea es de que esto de la activación o desactivación se la programe directamente desde este cuadro combinado, que es lo mismo que estábamos viendo en el otro ejercicio, que activar y desactivar, o sea, están colocados los objetos, ¿sí? La vamos a correr para ver cómo nos queda, y se van a dar cuenta que en el sistema, en la grilla, ya nos sale un objeto más dinámico. Ojo, que así como yo por ejemplo saco esto, yo puedo sacar también otras cosas más, como por ejemplo puedo poner cuadros combinados, puedo colocar imágenes, puedo colocar checkbox, options, el objeto que yo requiera, ¿no? Entonces miren,
ya me da un poquito más de dinamismo a mi aplicativo, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer la programación? Que es la parte que nos interesa. Bien, verán, hasta la fecha lo único que hemos hecho nosotros es mostrar los datos, sacar el combo, y ahora lo que vamos a hacer es que cuando active lance un valor directamente, ¿sí? Para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero programar específicamente un objeto, como lo hicimos con el botón, para programar lo único que tengo que hacer es irme a Edit Templates, y en el Edit Templates escojo exactamente el template que quiero manejar, como es el de acá, de activaciones, y le hago un doble clic, y el momento en que le hago un doble clic, pues me va a salir específicamente la programación correspondiente a ¿sí? Entonces, bueno, el primer paso que debemos hacer para que este ejercicio nos funcione es hacer una captura. ¿Qué es esto de hacer una captura? Me refiero que lo que voy a hacer ahorita es coger en una variable los valores correspondientes al cuadro combinado. Para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vamos a declarar una variable que le voy a llamar var activación. Pero esta variable, señores, esta parte es muy importante, se va a declarar como una variable que va a capturar los datos de un objeto de la grilla específicamente, ¿sí? Va a capturar los datos de un elemento de la grilla específicamente, pero como este es un objeto gráfico, ¿sí? Como este es un objeto gráfico, entonces requiere ser declarado como tal, es decir, que debemos crear una variable de tipo objeto, como por ejemplo, var activación es un elemento de drop-down list. Entonces, ¿qué pasa al momento en que yo le pongo haz esto? Le estoy diciendo a la máquina, declárame var activación como un drop-down list, ¿sí? Si quisieran capturar en una variable el valor de una caja de texto, deberían declararlo como textbox, ¿sí? Si es que ustedes quisieran de un cuadro de verificación, lo declaran como un checkbox. O sea, que la variable que van a declarar ahí debe ser para capturar los datos según el tipo de objeto que ustedes utilizaron. Si es un drop-down list, pues, o un cuadro, pues usan un drop-down list. Si es un textbox, pues usan un textbox. Si es que es un check, pues le ponen un check. O si es un EPT group o group auction, me parece que es aquí está. Entonces ustedes le declaran como tal, ¿sí? En este caso lo que quiero capturar es de un cuadro combinado, pues entonces es tipo drop down list. Y lo que tienen que hacer una vez hecha la declaración es indicarle que a esta variable va a coger los valores de un determinado objeto que está en la grilla, ¿sí? Entonces yo le voy a decir